Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia: por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura: maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente, la ley no se basa en la fe, porque como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo no redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también, por Cristo Jesús, a los paganos, y para que recibiéramos, por medio de la fe, el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. De majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: «Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: «Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba, y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos,
en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pensar que el Señor siempre quiere el bien para nosotros es algo que nunca debe salir de nuestra mente. El Evangelio de hoy nos muestra cómo el Señor con su propia autoridad expulsa al demonio y libera al hombre de este mal. Es como que Jesús con sus propias palabras le dijera al enemigo: aléjate de lo que me pertenece, porque eso es lo que somos, pertenencia de Dios. El mal acecha siempre la vida del hombre, porque no hay nada más importante para el corazón de Jesús que la vida de cada uno de sus hijos. Dios, que nos ama de manera personal, nos quiere ver libres, con la libertad que Él nos ha creado. Por eso, el mal se empecina con el hombre, lo busca constantemente para que caiga y más aún, para hacer del hombre su propia casa. El enemigo siempre será la versión fallida de todo, la versión barata de alguien que quiere imitar el obrar de Dios. Recordemos que nosotros somos habitados por la presencia de Dios desde el momento de nuestro bautismo. Además, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, como nos lo dice la palabra. Por lo tanto, el enemigo, en su afán de parecerse al Señor, busca habitar el cuerpo de los mortales. Muchas veces, aunque no llegue a habitar nuestro cuerpo, es triste que sí le abramos el corazón. Cada vez que comenzamos a dialogar con el pecado, lo planeamos y lo ejecutamos. Dejamos que el enemigo ponga su bandera de victoria en nuestro corazón. Aunque no estemos posesos, nos dejamos encadenar por ciertos pecados que se convierten en parte habitual de nuestro diario caminar. Pensemos en cómo el enemigo se va metiendo de manera muy sutil en el pensamiento del hombre. Por ejemplo, nuestras universidades y preparatorias están llenas de profesores que ponen en tela de juicio la existencia de Dios, ponen en duda las verdades de fe, se aprovechan del lugar que ocupan en una cátedra para envenenar el corazón de aquellos que se les ha confiado. Y todo esto lo hacen en nombre de la ciencia, sin recordar siquiera que el sistema universitario para el cual trabajan fue fundado por la Iglesia Católica, que siempre se ha preocupado por la formación intelectual del hombre. Pero esto se ha confundido, pensando que la fe no tiene nada que ver con la razón, diciendo que aquel que cree en Dios es un retrógrada y un ignorante. Pero hay de aquellos profesores que así lo hacen. Pidamos que al final de sus vidas puedan encontrarse con la misericordia de Dios. Dividir es el papel del enemigo, dividir para debilitar. Cuando llega un joven con este pensamiento al seno de una familia que le ha inculcado la fe, comienza la división en el hogar. Viene el sufrimiento de los padres, viene la separación por las diferentes formas de pensar. Dividir el corazón del hombre, cuando entra la confusión en las verdades de fe, cuando lamentablemente también nosotros los sacerdotes, con nuestras actitudes y obras, escandalizamos a los fieles y muchos dejan de creer. Que Dios tenga misericordia de nosotros cuando nos dejamos usar por el mal. Lo importante el día de hoy es saber que somos de Dios, que a Él le pertenecemos, que estamos en sus manos y que quien invoca el nombre del Señor, por más fuerte o triste que haya sido la caída, puede volver al corazón de Jesús, donde todos cabemos. Que la misericordia de Dios no tiene límites y que ninguno de nosotros somos quien para condenar a los hermanos. Pidamos por los más débiles y necesitados. Pidamos por nuestra conversión diaria y para que la división nunca entre en nuestra vida. Es verdad que el enemigo tiene poder y por ello es necesario que nos apartemos del mal, pero nunca su poder va a compararse con el de nuestro Dios. Que la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, quien se aló triunfante de todo pecado, nos ayude a alejarnos del mal. Que la llena de gracia nos defienda y pise la cabeza de aquel que no merece ni ser mencionado. Y que el Señor nos bendiga a todos,
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.